Día 73 en este diario de desconfinamiento y seguimos repasando los dones del Espíritu Santo. Y claro, dudas, decisiones, eso hace parte del día a día. Obviamente, a la hora de tomar decisiones es muy difícil a veces decidir qué es lo más correcto, qué es lo mejor, qué hago en este momento, cuántas veces, ¿no? Y es verdad que muchas veces le preguntamos a muchísima gente, pero tampoco se lo preguntamos a cualquiera. No nos podemos fiar de cualquiera a la hora de tomar una decisión. ¿A quién le preguntamos? A alguien que nos quiere, que tenga experiencia. Pero pocas veces le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ilumine con el don de consejo. Ese es el de hoy. El don que hoy vamos a hablar, el don del Espíritu Santo es el don de consejo, que como su nombre indica, y este sí se entiende perfectamente, es el que nos aconseja y nos indica cuál es la mejor opción a la hora de tomar una decisión. Es verdad que el hecho de tomar decisiones es algo que es propiamente humano, sobre todo porque no nos guiamos únicamente por el instinto. Los animales tienen un instinto de supervivencia, de reproducción, y es lo que les guía. Ellos no tienen que decidir, su propio instinto decide por ellos. Y bueno, y es verdad que siendo personas libres y racionales, muchas veces decidimos por instintos. Por eso el Espíritu Santo lo que nos ayuda, en primer lugar, es a que las decisiones pues no las tomemos en caliente, llevados por nuestros instintos, por lo que a mí me apetece. Es verdad que muchas veces y generalmente, un niño decide lo que le apetece. Si un niño quiere hacer una cosa, la hace, y si no quiere hacerla, no la hace. Pero el Espíritu Santo nos va madurando y nos va creando una cosa, que además de libertad y capacidad de raciocinio, a la hora de tomar decisiones tenemos una cosa, que es conciencia. Por eso, muchas veces, cuando a alguien le cuesta tomar decisiones es porque no tiene una conciencia propia de qué es lo bueno, qué es lo que quiere, qué no. Y muchas veces nos preguntáis a los curas, ¿no? Y hay gente que casi que te viene a consultar cosas y casi que te están pidiendo que decidas por ellos. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo nos ayuda en este don de consejo es, primero, a no tener miedo, que es el primer punto que quisiera tocar hoy, es no tener miedo a tomar decisiones. ¿Cuál es el principal miedo que tenemos para tomar una decisión? ¿Y si me equivoco? Bueno, yo cuando alguien me plantea eso, dice, ¿y si me equivoco? Y le digo, ¿y si no? ¿Y si no te equivocas? ¿Y si era? ¿Y si no era? ¿No? Porque todo tiene un 50% de probabilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a decidir y a asumir las consecuencias de lo que he decidido. ¿Que me equivoco? Bueno, pues me he equivocado, ¿no? Muchas veces se nos olvida que la mejor decisión es la que se hace muchas veces, aunque sea desacertada, con la mejor y la más recta de las intenciones de acuerdo a mi conciencia. No he decidido muchas veces lo más fácil, no he dicho ni siquiera, no he decidido lo que me apetece, sino lo que creo que es lo mejor y lo que Dios en este momento me dice que tengo que hacer. Si por una de aquellas yo, de acuerdo al Espíritu Santo, y le pido el don de consejo, he decidido algo y no ha sido correcto, hay una cosa que es cierto, Dios se encargará de ayudarme a retomar, y a lo mejor pues tengo que aceptar que voy a quedar mal, que a veces parece que se nos acaba el mundo cuando quedamos mal, ¿no? Los que hemos quedado mal muchas veces delante de la gente, pues ya llega un momento que perdemos la vergüenza, ¿no? Porque ahí es donde a la hora de decidir, pues pesa demasiado la imagen que tengamos de nosotros mismos o que queremos que tengan de nosotros. Entonces el primer punto que nos ayuda el Espíritu Santo es a no tener miedo a decidir y asumir las consecuencias. Pues si me equivoco, pues bueno, rectificar, que quedó mal, que tengo que pedir perdón, ¿no? Eso lo primero. Segundo, formar la conciencia. El Espíritu Santo es el que nos va formando esta conciencia con el don de consejo y nos va haciendo entender qué es lo bueno, ¿no? Todo ser humano, todo, incluso el que no cree en nada, ¿vale? Siempre hay una decisión que toma escogiendo lo mejor, ¿no? Esa persona, cuando toma una decisión, aunque sea equivocada, ha pensado que eso es lo mejor en ese momento. Es verdad que no podemos confundirlo con el que hace lo que quiere, porque decide lo que le apetece. Sé que me estoy poniendo hoy un poquito filosófico, pero quiero que me vayáis siguiendo, ¿vale? Si alguien se pierde, que rebobine, le dé pausa y vaya un poquito digiriendo todas estas cosas. Es verdad que una persona necesita formar su conciencia, porque todo el mundo decide lo bueno, todo el mundo desea el bien,
pero no todo el mundo coincide en qué es el bien, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, ¿no?, el asesino mata a alguien, por tanto la vida no es un valor, pero si lo persigue la policía, eso lo hemos visto en las películas, sí defiende su vida, entonces la vida sí es un valor. Sobre el relativismo lo dejamos para el último punto, ¿vale? Entonces, a la hora de formar la conciencia es necesario, y el Papa Francisco lo decía alguna vez en su primera JMJ, le dijeron: Santo Padre, ¿no le ha hablado a los jóvenes usted de ciertos temas, ¿no?, los temas más candentes, más polémicos de moral sexual, vida, etcétera? Y el Papa Francisco decía: yo les he hablado de Cristo, y Cristo les va a llevar a la verdad. Y en ese sentido es necesario formar la conciencia, si no, todas las decisiones que tomamos, sobre todo desde la fe, se pueden convertir en una imposición que mutila, y ahí es donde muchas veces la enseñanza de la Iglesia, sobre todo en estos temas de moral sexual, vida, etcétera, se ven como una mutilación de la libertad, lo que no se ha profundizado como una formación de la conciencia. Si realmente, ¿no?, a nivel, por ejemplo, de moral sexual, todos entendemos lo que es el amor, cuál es la finalidad de la sexualidad, etcétera, entonces podremos entender que cuando mi conciencia tiene claro esos conceptos, pues claro, yo sé que tiene sentido la fidelidad, la exclusividad, el respeto a la vida, la apertura a la vida, dentro de la vida sexual de las parejas, etcétera, ¿no?, el esperar hasta el matrimonio en el caso de los novios, y así podríamos poner un montón de casos, porque todo tiene, claro, cuando la conciencia está bien formada, a la hora de decidir tengo claridad para distinguir entre lo que es bien y lo que no. Muchas veces es fácil decidir entre el bien y el mal. Lo difícil es decidir entre dos cosas buenas, porque una es buena, pero la otra es mejor. Lo bueno y lo malo es muy fácil cribarlo. Oye, yo sé que esto es malo y aunque me apetecería más, pues voy a escoger el bien, ¿no?, cuando tengo mi conciencia bien formada. Pero el don de consejo también nos hace descubrir qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo mejor, o si son las dos cosas buenas, ya más difícil todavía es qué es lo que Dios quiere en ese momento, qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque, por ejemplo, cuando a mí el Señor me planteó el tema de la vocación, casarse es bueno, es fantástico, formar una familia, fantástico, ser cura, fantástico. ¿Cuál es la que quiere Dios? Ahí es donde entra tomar decisiones, y te tienes que arriesgar, a lo mejor ir a un seminario, y si no es, pues si no es me vuelvo, ¿y qué va a pensar la gente? Pues bueno, pues si no es, en fin, así todo. Y tercero y último, que estoy mirando el tiempo, me queda 2 minutos y medio. El tema del don de consejo es lo que rompe todo relativismo. Porque el relativismo se funda en una cosa: yo soy el origen de la verdad, mi verdad, cada uno tiene su verdad, y entonces todas las verdades son igualmente válidas, entonces todo vale. Entonces, a la hora de decidir, pues me puedo volver loco, porque puedo crear mi propia moral, mi propia ética, mi propia cosmogonía, mi propia concepción del mundo, que significa esa palabra, ¿vale? Pero también el Espíritu Santo lo que me ayuda en este don de consejo es a romper ese relativismo, porque si el Espíritu Santo es uno, a todos nos va formando, ¿no?, una recta conciencia, donde lo que a mí me parece, pues va cogiendo forma a lo que el Señor me da. Y es verdad que hablar hoy de relativismo es súper complicado, porque obviamente junto con el relativismo hemos creado una falsa tolerancia, donde yo respeto todo lo que tú hagas siempre y cuando no me salpique a mí. O sea, tú puedes hacer en tu casa lo que tú quieras, mientras no manches mi parte del jardín, ¿no? Como si quieres cocinar lo que tú quieras, pero que el aceite no me salpique a mí. Y ahí es donde ya no es tolerancia, sino que es no me importa lo que tú hagas mientras no me afecte. Ese relativismo, en el fondo, es pues un endiosamiento del yo, que define qué es la verdad, ¿no? Y luego también es muchas veces una tolerancia mal entendida, ¿no?, donde es muy difícil que alguien me diga que estoy equivocado. Si a mí me cuesta que me digan que me equivoco, más me va a costar que el Espíritu Santo, con su don de consejo, me haga ver que me estoy equivocando. Por eso en este año, en este Pentecostés del 2020, ¿qué don necesito? Hemos visto sabiduría, inteligencia. Necesito el don de consejo. Estás en un momento donde tienes que decidir cuál es la vocación que Dios quiere para mí, qué hago con mis hijos, qué hago en cada momento, ¿no? Porque es verdad que hay decisiones sobre mi vida de fe, pero hay decisiones también que son de mi día a día. Pues bueno, pide el don de consejo, y en vez de preguntarle a tantas personas, pues pregúntale al Espíritu Santo y que te dé el don de consejo para tomar la decisión. Así que nada, este es el don de hoy, consejo,
Hasta mañana y vaya usted con Dios.